Muy buenas noches, bienvenidos a el segundo episodio de esta nueva temporada en la que arrancamos hablando de astrología cabalística. Mi nombre es Juan José Franco, soy el conductor del podcast y obviamente el protagonista de nuestro podcast, don Carlos. Carlos Cuentas, ¿cómo se encuentra la noche de hoy? Hola Juan José, buenas noches, muy bien, preparados para empezar este nuevo ciclo de 13 programas, incluyendo el anterior, como bien lo anunciaste, para hablar de alquimia, astrología cabalística y todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación. Bueno, le cuento, don Carlos, que hemos tenido muy buenas reacciones al último podcast, gente que nos extrañaba, nosotros también extrañábamos estar activos en las redes sociales. Con los servicios que don Carlos tiene, normalmente como lo que es la consulta de carta astral, pues, y sus servicios personales, y sobre todo con el servicio pues, de formación en astrología, que durante este mes le estaremos dando pues como ese impulso con el podcast y con ese contenido de la astrología cabalística y también con las personas que quieran estudiar astrología como tal. Ya saben que tenemos ahorita una promoción interesante que es el curso de introducción a la astrología, que son 10 videos y con más una asesoría personalizada de don Carlos. Y las personas que adquieran este curso, el valor que paguen por ese curso se les va a abonar si desean ya profundizar en el curso mayor o el curso completo, porque como les digo, este curso de 10 videos es apenas un curso introductorio, como para que se den cuenta y si quieren profundizar, lo que paguen por ese curso se les abona al curso mayor que dura casi un año. Entonces, es como la promoción que estamos moviendo. Y pues nada, don Carlos, curioso con saber que hoy vamos a arrancar a hablar de Aries, de los arcanos que se mueven en la casa de Aries y todo lo que significa Aries y cómo lo podemos aprovechar. Entonces, don Carlos, cuéntenos cómo podemos arrancar. Bueno, lo primero que podemos decir es que Aries tiene muchas simbologías como las tiene todos los signos. Aries, la forma del glifo es una cabeza de carnero, lo cual indica esa energía y esa naturaleza impulsiva que puede tener la energía de Aries en la carta donde la tengamos. Recordemos que todos tenemos todos los signos, pero en cierta forma la energía la manejamos en diferentes áreas. Por tal razón, Aries rige la cabeza, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la circulación como elementos de la parte médica o de la fisiología. Tiene que ver con la etapa de calcinación, que ya vamos a ver en qué consiste. Y tiene que ver con las claves del tarot, que es la clave 4, la clave 16, la clave 19. Esta es una sorpresita, porque tú decías, bueno, son 2 claves por signo, pero es que hay claves que se exaltan o tienen una función superior dependiendo del signo donde estén, por dignidades. Entonces, esta ya es una nueva información para ti, ¿sí? Ok, bueno, don Carlos nos ha venido tratando mucho el tema médico. Y veo aquí en la imagen que tú nos compartiste que yo sé que las personas están esperando esta semana, no la pude compartir, porque la idea es que vamos a ir viendo signo por signo. Vemos que Aries tiene una significancia con el color rojo, como usted bien lo decía, imagino que eso también influye en el tema de la sangre. Pero este rojo en Aries, ¿qué otras áreas o qué otros significantes nos puedes enseñar, don Carlos? Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta que haces, porque vamos a ir conectándolo de una vez con las claves del tarot. Perfecto. Entonces, la clave 4, que tiene que ver con el emperador, ¿sí? Directamente el emperador
los que conocen un poco de cartas del tarot, está muy vinculado a Aries, por eso es que es el regente, ¿sí? Entonces, el color rojo tiene que ver un poco con el tema de la determinación, tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con la irrigación sanguínea, ¿sí? Con la fortaleza de los músculos. Entonces, todo esto son asociaciones que están ligadas al tema de circulación, de sangre, de irrigación de músculos, de vitalidad, y maneja una energía roja desde el punto de vista de la vitalidad. Ok, don Carlos, le pregunto, porque es que usted nos ha venido comentando que es mucho sobre el tema de la astrología médica, pero digamos, hablando de ese tema de la vitalidad del emperador, podemos activar con el color rojo otras áreas de nuestra vida dependiendo de donde tengamos a Aries, ¿correcto? Exactamente, digamos que en cierta manera, y acá es donde quiero entrar a conectarlo con el tema de la alquimia. Ok. En cierta manera, Aries es un poder que genera el pensamiento y da ímpetu para que la persona tenga un razonamiento. Entendió el razonamiento como razón y deducción, ¿sí? Tengo un razonamiento adecuado que pueda manejar cierta inducción y cierta conciencia hacia lo que quiere lograr en la vida. Entonces fíjate que el color rojo habla de la vitalidad, de la determinación. Los que conocen un poco de Cábala saben que la imagen del emperador tiene que ver con visualizar objetivos hacia el futuro, con planearse algo y lograrlo. Esa es la razón y la deducción como tal. Podríamos hablarlo en un término un poquito más actual como un gerente o como el presidente de una compañía, por ejemplo. Pues si quieres hacer la analogía, entonces esa energía ariana es como el que planea una acción a futuro, se compromete con ella, la visualiza bien y la logra. Esa es la energía Aries. Entonces todos la tenemos en áreas diferentes. Tiene que ver un poco con la visión clara de lo que yo quiero, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la clave 4, que es el emperador, pero recordemos que hay otras claves ahí que me invitan a complementar esa información, ¿sí? Exactamente, ya le iba a preguntar precisamente por esas dos claves más que usted comentó. O sea, aquí en la imagen tenemos la clave 16, que es la torre, Sí, y no tengo en este momento visual cuál es la clave 19, el sol. el Sí. sol, exactamente. Entonces, si el emperador tiene visiones a futuro, para que las pueda lograr, tiene que romper creencias o actitudes anteriores. Entonces la clave 16, que tiene un vínculo directo con la energía de Marte, y Marte es el que toma acciones. Recordemos que la energía del planeta Marte incide directamente sobre la parte motriz, sobre los músculos a nivel diurno y a nivel nocturno con la sexualidad. Y la sexualidad es lo que genera vida y sí, tiene una cantidad de simbologías. Entonces la clave de la torre me está invitando a cambiar mi personalidad, a derrumbar ciertas creencias, a tener nuevas comprensiones y renacer a nuevos proyectos. Entonces fíjate cómo la clave 4 del emperador se vincula con la clave 16, así como Aries lo rige Marte. Ahí tienes el vínculo directo tanto de astrología como el de Cábala.
Y desde el punto de vista alquímico, pues tiene que ver con que esa energía de Aries me permite regular y controlar todas esas imágenes de lo que yo quiero lograr. Bueno, ¿y qué tienes para comentarnos de la clave 19 que es el sol? El sol es la voluntad, digamos que el sol tipifica, la clave del sol es un proceso de conciencia, de individualización. Y el sol a nivel astrológico en Aries se exalta. Por eso es que los arianos tienden a ser precipitados e impulsivos. Porque si lo miráramos desde las dignidades, un sol en Aries está exaltado. Y esa es la asociación con el sol. ¿Cómo construyo mi individualidad? La logro llevar al máximo potencial. Bueno, don Carlos, me gustaría que ya estamos hablando de los arcanos, como vemos en la imagen, tenemos de a parejas, en este caso que estamos comenzando con Aries, nos diste un tercer arcano que es el Sol. Hablamos del color rojo que rige ahí a Aries, de esa personalidad también que le imprime Marte como regente a Aries, y que esas claves o esa información que estamos conversando acá la podemos aprovechar dependiendo de qué área tenemos a Aries, ¿no? O sea, entonces, Claro, es una energía natural que tenemos. Entonces, los que manejan las claves del tarot, si lo usaran con la sabiduría de comprender a qué lo está invitando esa clave en el signo donde lo tiene y en el área, su comprensión sería mayor. ¿Sí? ok. Eso tiene que ver ya es con una lectura de la astrología cabalística que es un poco más profunda que la astrología general. ¿Sí? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis también como para dar una información para las personas que nos escuchan tal vez por primera vez, que nos están conociendo o que están de pronto preguntándose, bueno, ¿y cómo identifico el área y cuáles son las áreas? Recordemos que así como son 12 signos, son 12 áreas en nuestra vida, pero para que ustedes puedan tener más esta información, les recuerdo que en nuestra página web en carloscuentos.com allí tenemos un taller de astrología básica que contiene un video y un glosario donde les va a dar toda esa información de saber cuál es el área que tipifica el área de cada vida. Entonces, sabiendo que el área 1 es la personalidad, el área 2 es la parte material, el dinero, y así sucesivamente, van a aprender eso accediendo ya a la página web, a este curso gratuito que tenemos de astrología básica. Ahí como para que lo tengan presente también y si tienen de pronto alguna duda, saben a dónde puedan dirigirse. Cerrando paréntesis, don Carlos. Obviamente, en la vez pasada estábamos hablando también de las notas musicales de las frecuencias. En este caso, la frecuencia que rige a Aries es la primera nota musical también, que es Do. Sí. ¿Qué información tenemos respecto a esta frecuencia? Pues es una frecuencia alta donde se maneja el comienzo de algo. Todo lo que nosotros manejemos con el color rojo tiene una vibración alta. Y para que lo puedas entender, vamos a conectarlo con la etapa de calcinación. Porque es que esto tiene que incluir todo. ¿Sí? Claro. Habíamos dicho que normalmente la gente cuando oye hablar de alquimia se va a la química y a la explicación de alimentos y a una cantidad de información que viene desde la química, pero que no logra contextualizar en su vida y no sirve para nada. Entonces uno diría, ¿de qué le sirve a uno tener en el área de Aries una etapa que se llama calcinación, que es la primera etapa? Entonces vamos a entender un poco qué es la calcinación. La calcinación es la purgación mental. Cuando hablamos de purgación es la limpieza. Entonces la purgación mental, ¿a través de qué?
de los vehículos de la personalidad, en este caso son los sentidos, la vista, el tacto, todo lo que entra por el cuerpo a través de sensaciones debe ser transformado, debe ser calcinado. Entonces, cuando hablamos de que es una purgación mental, es que tenemos que hacer una purificación de esas ideas que tenemos, basadas muchas veces en errores, en preconceptos, y lograr hacer un análisis mental adecuado para destruir falsas creencias. Ahí es donde entra la torre y construir una nueva visión de la personalidad. Ese es como un primer acercamiento a que todo lo que tiene que ver con calcinación es una purificación de los estados mentales. Muy interesante, precisamente, o sea, el mensaje que nos has anclado con lo que decías desde un principio con el tema de la sangre. Y es ese proceso que químicamente hace nuestro cuerpo de llevar la sangre por las venas, purificándolo y después repartiéndolo por las arterias. Entonces es ese mismo proceso, pero entonces llevándolo a un área más espiritual de todo lo que nosotros recibimos y transformándolo para nuestro beneficio y para nuestro aprendizaje, ¿no? Sí, pero yo no lo vería tan espiritual solamente, lo vería como algo muy real. Ok. Cuando tú transformas tu pensamiento, estás calcinando viejas estructuras. Cuando estás dispuesto a abrir la mente y a tener objetivos claros, estás calcinando viejas creencias. Entonces, el purgamiento tiene que ver con un proceso de tomar nueva conciencia de lo que yo quiero. ¿Sí? Es como empezar a trabajar sobre los errores y a nivel psicológico me lleva a tomar conciencia de que he tomado acciones erróneas, pero que tengo que aprender de ellos. ¿A través de qué? De hacer una acción para cambiar algo. La calcinación, si lo ves desde el punto de vista químico, tiene que ver con el cambio de una sustancia a través de una materia, de la materia que está, y ese cambio es a través del calor. Cuando yo subo la intensidad del calor, estoy calcinando, ¿sí? Ok, Para que lo vayas entendiendo. ok, perfecto. Bueno, don Carlos, yo quiero avanzar un poquito en el tema, porque pues estamos hablando de las características, pero ¿qué sucede cuando esas características en nuestras vidas se van a extremos, o muy bajos o muy altos? Todas las personas manejamos polarizaciones, entonces cuando una persona que sea de signo Aries o tenga un ascendente Aries está dado a ser imprudente, está dado a manejar irreverencia, está dado a manejar precipitud, pues está haciendo un mal uso de ese proceso mental de calcinación, de ese proceso de autodeterminación y está usando más la energía. Eso en el extremo de que lo manejara ahí. Pero como los planetas pueden estar en cualquier signo, pues me van a dar cualquier cantidad de características. Aquí lo estamos hablando si la persona tuviera Marte en Aries, porque Ujú. sería la posibilidad de utilizar esa acción de manera adecuada si es consciente. Ok. Como usted bien sabe, don Carlos, a mí me encanta hablar de los equilibrios o de los complementarios. Y me parece curioso, que sé que no es casualidad, que el equilibrio del emperador lo da la emperatriz, que está en Libra. Exactamente. Porque, a ver, volviendo un poco a las claves del tarot,
para que haya un emperador y para que exista una emperatriz debe haber un vínculo. Es como un matrimonio. Exactamente. Entonces, el emperador no es emperador hasta que la emperatriz no queda embarazada y se genera como tal una unión o una familia, ¿sí? Para utilizarlo metafóricamente. O sea, que el uno no puede vivir sin el otro. No, y es interesante que dentro de pues esta imagen que sabemos que el complementario de Aries es Libra, es lógico que el complementario del emperador sea la emperatriz. Es la que le trae equilibrio a la vida. Entonces es bien interesante. Obviamente, cuando lleguemos en nuestro octavo episodio, porque recordemos que el primero fue el anterior, que fue la introducción, y en nuestro octavo episodio de esta temporada que hablaremos de Libra, pues hablaremos un poquito más de la personalidad o las características de este arcano. Pero me parece muy lógico y muy coherente que estén dispuestas así las energías y los arcanos para equilibrar nuestra vida. Exactamente. Entonces, fíjate que siempre tenemos la manera de complementar. Ok. Bueno, don Carlos, para ir avanzando ya hacia el final de este episodio de Aries, ¿qué consejos nos puedes dar de manera práctica en nuestra vida o específicamente a las personas, como bien lo decías, que sean de signo Aries o ascendente Aries, para manejar de manera correcta o aprovechar las características que le dan, si lo hablamos de una manera más como los arquetipos, hablando pues digamos en un término de Si los... bien entiendo lo que quieres decir, es cómo aprovecho esa energía de Marte de Aries que tengo en mi carta para tomar conciencia. Sí, y tomando en cuenta lo que decía la palabra que está buscando, que son los arquetipos que nos están dando los arcanos. No solo los arcanos, sino los signos. Entonces, cuando la persona toma decisiones sin procrastinar, sin dejar cosas para después, cuando cambia sus creencias, cuando renace nuevas comprensiones con él mismo, no es con el vecino, ni la pareja, ni los hijos. Cuando asume esa energía de manera individual, está haciendo todo un proceso alquímico de conciencia hasta que no esté consciente. Nosotros tenemos un curso maravilloso que lo enseña en detalle, que tiene audios, que tiene material de apoyo, que tiene ejercicios y acompañamiento, que es el curso de 12 pasos. En ese curso se combina la parte de la alquimia con la parte astrológica y se vuelve individualizado. Muy bien, don Carlos. Ahí está también la otra promoción, es que dentro de los talleres personalizados que tiene don Carlos también está este curso de 12 pasos. Allí también lo van a poder encontrar en la página web carloscuentos.com y pueden acceder al taller. Bueno, don Carlos, de verdad ha sido muy enriquecedor. Veo que cada signo nos va a dar una cantidad de información bien interesante. Muy posiblemente en los próximos podcasts, estos 13 podcasts iniciales no nos van a bastar para profundizar en este tema. Va a ser de mucha ayuda, obviamente, los comentarios, las reacciones, las preguntas que nos hagan las personas que nos están escuchando. Pero veo que es un tema bien bonito, bien especial y como bien lo decía don Carlos en el podcast anterior, esto es prácticamente para estudiarlo toda la vida, porque creo que, o sea, no alcanza el tiempo para tener todo ese conocimiento y cada vez uno aprende más, ¿no? Sí, así es, realmente el que tiene el amor por el conocimiento y el autoconocimiento, cualquier tiempo es poquito y llegar a una comprensión de la astrología cabalística, de la alquimia o de la astrología como tal, pues toma su tiempo, pero nunca es tarde para empezar. Y no se trata de que solo pocas personas tengan la información.
La información le va a llegar a aquel que la necesita y que la puede usar con sabiduría. Simplemente estamos es como abriendo una ventana para que la gente encuentre alternativas para su crecimiento individual. Claro que sí, don Carlos. Y de verdad, muchas gracias por su información. A los oyentes les recuerdo que estamos presentes en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn. Allí va a estar subido pues el contenido que estamos produciendo. Al igual que pues van a encontrar también contenido especializado en cada red social. Por ejemplo, en YouTube tenemos una riqueza de videos que pueden utilizar para su propio estudio, para su propia alimentación de conocimiento. Así como en cada red social pues tenemos diferentes contenidos. Tenemos los canales abiertos para todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Y también pues la página web y los formularios de contacto que tenemos en la página web, por allí también se pueden contactar con nosotros. De verdad, don Carlos, muchas gracias y pues quedo a la expectativa ya de que la próxima semana hablemos de Tauro, a ver qué nos trae Tauro. Tauro también es un signo muy especial como lo son todos y esas características especiales de él. Entonces, don Carlos, de verdad, muchas gracias y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bueno, no, gracias a ti por acompañarnos en esta amena charla. Tú eres un gran colaborador y no sería posible esto sin la habilidad tuya y la entereza para profundizar en el tema. Y eso es lo que permite que esta conversación se vuelva amena. Entonces, te envío un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, don Carlos. A todos que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana en el nuevo podcast. Hasta luego. Hasta luego.